Hola amigos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy te quiero enseñar a multiplicar tus plantas completamente gratis. Vamos a ir haciendo esquejes con una técnica muy sencilla y con la que tendrás un éxito prácticamente asegurado. Existen sin duda muchas formas distintas de hacer esquejes. Los esquejes es algo muy sencillo de hacer. Coges una planta, le cortas, la pones en el suelo y con suerte pues rebrota una nueva planta. Pero las posibilidades de que este esqueje brote no son muchas, te lo aseguro. Por eso en el vídeo de hoy te quiero enseñar algo que merece la pena. Pero antes de comenzar quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta. Para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, podemos comenzar con hacer esquejes de las plantas grasas, estas que veis en las imágenes. En este caso es fácil, simplemente basta con cortar un trocito, enterrar en una maceta con el sustrato que habitualmente utilicemos, en mi caso sustrato universal, y ya está. Y a continuación vamos a ver otro ejemplo de esqueje y ahora se trata del cactus. Mirad las imágenes. El peyote, por ejemplo, es uno de esos cactus pues pequeños, redondos, sin espinas, que alcanza alturas de 2 a 7 centímetros y diámetro de 4 a 12 centímetros. El peyote concretamente es de la subespecie Caespitosa, que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Es este que veis aquí. Este es el peyote. Así que debemos cuidarlo. Bueno, tanto de este cactus como de otros es muy sencillo hacer los esquejes. Normalmente tienen varios hijos, varias cabezas que han ido saliendo alrededor, así que basta con cortar una de ellas por la base y listo. Pero esto tiene un pequeño truco y es que debemos dejar que el corte se seque totalmente antes de plantarlo, porque si no lo hacemos de esta manera, lo que va a ocurrir es que al plantarlo el esqueje va a continuar deshidratándose y por esa herida y se terminará poniendo mustio y blando y lo que va a tener, no va a tener fuerza suficiente para generar raíces. Además, si vas a multiplicar cactus, te recomiendo que utilices un sustrato adecuado para cactus, que drene bien. Al parecer un esqueje debemos de tener en cuenta que los microorganismos van a empezar a descomponer el tejido que se muere y eso puede infectar a la planta. Así que tenemos que conseguir que la planta prospere antes de que se pudra y también hay que tener en cuenta la deshidratación. Es decir, como la planta no tiene raíces en un inicio, ese pequeño esqueje lo que va a hacer es deshidratarse a través de sus hojas. Así que debemos aumentar mucho la humedad ambiental. Esto es básico para que tus esquejes tengan éxito. Debemos tener en cuenta que la planta no va a tener aún sus raíces, por lo tanto no puede absorber agua. Por mucho que riegues el sustrato, no vas a conseguir este efecto. Pero lo que sí que puedes hacer es promover que haya una atmósfera muy húmeda e incluso pulverizar con un spray sobre las hojas. Yo te lo recomiendo. Ahora vamos a por los esquejes. Aquí tenemos, mirad, esqueje de limonero. Este es un limonero que se llama lunar o de 4 estaciones. Este tipo de limonero te regala con sus frutos durante las 4 estaciones, ya que cada pocos días empieza un nuevo ciclo de floración y todo este proceso es un único árbol. Ahora vamos a seguir cogiendo esquejes de lo que queramos. Por regla general, un esqueje es mejor hacerlo de una planta que esté en pleno crecimiento y evitar hacerlo en una planta que esté floreciendo o fructificando. Esto es así porque la planta, mientras está fructificando o floreciendo, va a producir un tipo de hormona que te impedirá enraizar. Para que la planta pueda enraizar tiene que producir otro tipo de hormonas completamente distintas y que se producen en la etapa de crecimiento. Pero si tienes un limonero 4 estaciones o tomateras con las que ocurre lo mismo, que van floreciendo continuamente, debemos coger las zonas que no tengan ni flores ni frutos. Los rosales son unas plantas muy fáciles de reproducir por esquejes, pero también debemos hacerlo siguiendo las indicaciones correctas. El tamaño del esqueje que cortemos debería de ser de un palmo aproximadamente. Mira, estos son de pimientos y también pasa lo mismo, guindillas. Cuando ya hayamos terminado de recoger lo que sean nuestros futuros esquejes, los meteremos en agua, ahí, en ese vasito. Yo prefiero hacerlos en el interior y tenerlos 2 meses dentro de casa antes de sacarlos y poder disponer de unas plantas más grandes para la siguiente temporada. Este puede ser un segundo truco para cosechar, por ejemplo, pimientos y conseguir que las plantas crezcan mucho más en menos tiempo.
Bueno, recuerda que los elementos que utilicemos para cortar una cuchilla, mirar ahí en las imágenes, un cuchillo o tijeras, etcétera, deben de estar debidamente desinfectados para que no pasen enfermedades de una planta a otra. Conviene que hagamos un corte preciso y limpio, un corte recto. A ver, recto quiere decir en diagonal, ¿eh? No quiere decir recto, recto. También debemos fijarnos dónde está el nudo y así voy a cortar en ángulo con una cuchilla. Ahora vamos a poner hormonas de enraizamiento. También las hojas, mirad, las he cortado por la mitad, para que ayude al crecimiento. Y vamos a poner hormonas de enraizamiento. Como siempre te digo, en este canal tenemos muchos vídeos que te enseñan a hacer sustancias para enraizar y te van a salir prácticamente gratis. Mira cómo corto las hojas, les corto por la mitad, aparte de haber cortado en la base. Vale, bueno, pues la otra opción es comprar un producto comercial que contenga hormonas de enraizamiento, lo que en realidad es un compuesto, el ácido indolibutírico, que promueve que la planta empiece a producir esas hormonas de enraizamiento. Esta sustancia la puedes encontrar en polvo, en líquido, en gel, bueno, y se trata de Clones, es una marca comercial, Lo que tú quieras, elige lo que quieras. Para aplicar tanto el producto natural y casero de enraizamiento como este, necesitamos un pequeño recipiente para echar, ahí veis las imágenes, el producto y poder introducir los tallos de los esquejes. Nada, con un tapón nos vale. Recuerda que lo importante es que el esqueje tenga que sacar raíces antes de que los microorganismos lo descompongan. Mirad, ahora os estoy enseñando lana de roca o fibra de vidrio. Para los esquejes viene muy bien utilizar este abono. También el abono de fibra de coco, que seguro que lo conocéis. Este se trata de fibra de vidrio calentada a alta temperatura y coge forma como de esponja. Es un elemento de sujeción que tiene que retiene bastante bien la humedad y por eso funciona para hacer esquejes. Cuando es un cuadrado como este un poquito grande lo cortamos, ahora le echamos agua para hidratarlo, luego le escurrimos bien todo el agua, pasado ya el tiempo de que está ya húmedo. Sí, nada, pues 5 minutitos más o menos. Lo escurrimos bien y ahora pues untamos cada uno de los tallos de nuestro esqueje en el enraizamiento, ahí, y seguidamente lo pinchamos en el trozo de lana de roca o fibra de vidrio. ¡Hala! Ya lo tenemos. Bueno, otro elemento que podemos utilizar es el sphagnum. Es un musgo seco, Cuando lo hidratas tiene a expandirse un poquito, así que le vamos a poner en ese tupper con un poquito de agua y lo vamos a dejar pues 10 minutos en el agua y luego le quitamos todo el agua y ya podemos comenzar a enraizar. Como hemos hecho antes, pues lo ponemos en el taponcito con el enraizante y seguidamente lo ponemos ahí, Bueno, en este caso, como hemos hecho esto dentro de un tupper, cuando tenemos ya todos los esquejes en el musgo, pues cerramos la tapa para conseguir que tenga la humedad que necesita. Y también deciros que todos los días abriremos un poco el tupper para que le dé un poquito el aire. ¿Veis qué bien? La idea ha sido buena, ¿verdad? La de poner en un tupper. Ahí está. Bueno, el último de los sustratos inertes muy interesantes que te voy a mostrar hoy, posiblemente ya lo conozcas. Lo que no sé si lo utilizas o no, ya que se trata de la perlita. En este canal tenemos un vídeo en el que te hablamos de la perlita y te lo cuento todo, te lo recomiendo. Se trata de esas bolitas blancas que vemos muchas veces en el sustrato. La perlita sería lo mismo que la arena de sílice pero cocida a muy alta temperatura. De esta manera se expande y queda un gran espacio en su interior en el que puede retener agua. Además es bueno para nuestros esquejes ya que su pH es completamente neutro. Entonces ponemos en un vasito un poquito de perlita y le echamos bien de agua esperando a que drene por los agujeros de abajo. Entonces untamos nuestros esquejes en el enraizante y metemos en la perlita. Quiero comentarte que a mí me funciona muy bien para preservar la humedad de los esquejes, un simple spray en lugar de regar en lugar de regar bien por arriba o por abajo. Así la humedad estará en la zona en la que más interesa, que son las hojas, para que no se seque durante el día. Y deberías proteger la parte aérea en el caso de esquejes de un árbol como el limonero que hemos preparado antes. Después de pulverizar, coloca por encima un vaso de plástico al revés para que forme una especie de invernadero. También puedes colocar un trozo de botella de agua o lo que tengas por casa. Recuerda meterlos dentro de casa y proporcionarles luz, aunque no demasiada, ya que su actividad en este momento debe concentrarse en hacer raíces y no en crecer. Así que un lugar bien luminoso cerquita de una ventana en el interior es más que suficiente. Eso sí, le va a ayudar muchísimo que la temperatura sea un poquito alta.
Puedes probar también con plantas de tomate y albahaca, que ya verás lo prontito que te van a salir las raíces. Y bueno, pues estoy contenta de haberte enseñado estos 3 abonos nuevos: el musgo, la fibra de esta, y después de, recordar que después de 2 o 3 meses todas las plantas tendrán raíces y brotes y estarán preparadas para replantar. Mirad, esta es la perlita. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. Dime si ya conocías estos 3 elementos que te he presentado en el vídeo, y si no los conocías, a ver si te vas a animar a utilizarlos o no, porque la verdad es que son un buen sistema para que no se te pudran las raíces, porque normalmente lo que suele ocurrir con las raíces de los quejes es que les echamos demasiada agua pensando que así se van a reproducir antes, y no es eso. Lo que ellos necesitan es una humedad ambiental, es decir, en la zona en la que estén, que tengan humedad. Para eso es para lo que os digo que ponemos o el vaso de plástico encima, o la parte la zona baja de una botella de plástico, que la recortamos y la colocamos por encima, y que nos va muy bien. Así que seguir estos consejos y ya veréis. A mí el limonero 4 estaciones me ha dado esquejes sin problema, las tomateras y la albahaca también. Un saludo y os espero en el próximo vídeo. Espero vuestros comentarios. Gracias.